Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Buenos días, señor presidente. Buenos días también a los invitados y compañeros y compañeras. Héctor Latempa, de Puntos Suspensivos Comunicación. Presidente, el día de hoy vengo a exponerle una denuncia que tiene que ver con el fenómeno nuevamente de la subcontratación. Hace ya algunos meses, a principios de año, ya lo denunciaba la jefa del Servicio de Administración Tributaria aquí en esta misma tribuna, la maestra Raquel Buenrostro. También en su conferencia ella misma dijo a finales de enero que denunció la corrupción por medio de un contrato con la empresa Rapax SADCB, que es la que da el servicio de limpieza ahí en el SAT. En esa ocasión, la maestra Buenrostro describe cómo esta empresa está defraudando a la hacienda pública, porque tiene un modus operandi que tiene estas características. Son empresas que forman parte de un conjunto de empresas que tienen los mismos dueños y utilizan prestanombres. No mandan la cantidad de trabajadoras que determina el contrato, siempre mandan menos. En el SAT solo se presentaba el 20% del personal contratado y no les pagaban a ese 20%. A las trabajadoras y trabajadores no les pagan el IMSS, se les paga incompleto su sueldo. En el SAT encontraron que más de la tercera parte no contaban con seguro social. Este tipo de empresas en general son un desorden. No hay jabón, no hay papel en los baños, tampoco hay gel. En el SAT, por ejemplo, encontraron que los productos de limpieza simplemente no llegaban e incluso son de muy baja calidad. Todas estas faltas a los contratos y el SAT realizó penalizaciones a esta empresa por incumplimiento de contrato. El SAT está haciendo los trámites ante la Secretaría de la Función Pública para denunciarlos y que sean, de ser posible, que los saquen del contrato marco, porque incumplen con todas las condiciones. Tenemos también documentado que en los últimos 10 años, empresas como Tecnolimpieza Ajusco, Joat Limpieza y Servicios, Tecnolimpieza Delta y Haber Limpieza en general, SADCB, han sido favorecidas para obtener contratos en diferentes instituciones federales. Simplemente el año pasado, la mitad de los contratos los obtuvieron dichas empresas para realizar la limpieza de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Antropología, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de la empresa Tecnolimpieza Delta, el gobierno federal le ha otorgado 32 contratos por 178.5 millones de pesos desde el 2020, 25 de ellos en 2021, luego de 3 años sin recibir contrato alguno con cualquier dependencia. En el caso de la empresa Haber Limpieza en general, SADCB, realiza el mismo modus operandi ya mencionado. En este medio, Puntos Suspensivos, se ha dado a la tarea de visitar la dirección de dicha empresa y lo que encontramos fue que la fachada de la dirección es la de una casa. Tocamos a la puerta sin obtener respuesta, hemos ido en diferentes ocasiones y no nos han abierto. Esta empresa ha sido favorecida en el 2021 y ahora en este 2022 para obtener contrato en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el IEMSS. En esta institución de educación hemos documentado una extensa lista de acciones que incumplen y violan los derechos de las y los trabajadores de limpieza. Por ejemplo, a finales del 2018 había en el IEMSS 400 trabajadoras aproximadamente. Para finales del 2019, principios del 2020, ya solo eran 340. En ese momento la empresa tenía el contrato, era Tecnolimpieza Delta. Para inicios de este año, presidente, solo quedan menos del 50%. Exactamente son 130 trabajadores que estuvieron principalmente apoyando en tiempos de pandemia. De hecho, también tenemos documentado que mucho personal de ahí se enfermó, se contagió y no contaban en ese momento con la alta del IMSS. Se les atendió en el IMSS, pero decía que tenían que ir con la empresa
a pedirles que les diera la alta. Es como muchas de ellas, cayendo enfermas, se dieron cuenta y empezaron a revisar que llevaban años sin el IMSS. Señor presidente, hemos observado cómo esta empresa Haber Limpieza en general, SADCB, durante la pandemia y hasta el día de hoy siguen manteniendo el mismo modus operandi que señaló la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Esta empresa forma parte de un conjunto de empresas con los mismos dueños y utilizan prestanombres. No mandan la cantidad de trabajadoras estipuladas en el contrato, mandan menos. No les pagan el IMSS, en su mayoría son dadas de baja al otro día de su contratación. En el SAT, más de la tercera parte ya no contaban con seguridad social. El personal despedido antes, durante y después de la pandemia, poco más de 200 trabajadoras, son mujeres adultas mayores y cabezas de familia que piden justicia. Los insumos como jabón, papel higiénico y gel son escasos y de muy baja calidad. Señor presidente, pedimos su intervención para que estas simulaciones se atiendan, que se dé seguimiento a esta denuncia y que se sancione a estas empresas que han abusado deliberadamente de sus trabajadoras y trabajadores. Desafortunadamente, como menciono, en su mayoría son personas de la tercera edad, mujeres, y que no tienen chance ya ni siquiera de ir y protestar, buscan trabajo donde sea, y pues la mayoría ya ni siquiera podemos ubicarlas nuevamente. Pero cualquier persona que se pueda dar una vuelta al IEMSS, a cualquiera de las preparatorias que existen, se va a dar cuenta que hay entre 3 y 4 personas de limpieza en este momento haciendo la limpieza para más de 1,000 estudiantes. Este es el primer punto. Gracias. Muy bien, nos das el informe. Felicidades por tu investigación, es muy buena y sí vamos a intervenir. Le vamos a pedir a la maestra Raquel que se ponga de acuerdo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo. A los 3 les encargo esto. Y por favor, entrega tu documento a Jesús y sí lo vamos a investigar. Muchas gracias. Va a haber justicia. Un segundo punto y ya con esto termino. Es con respecto a los usuarios de Resistencia de la UNUR, que junto con otras decenas de organizaciones democráticas y usuarios llevan más de 12 años luchando por recuperar las garantías del servicio público de electricidad que fueron desmanteladas por las empresas privadas, la CFE y sus contratistas, dejando en estado de indefensión a millones de familias mexicanas que hasta el día de hoy se encuentran en la disruptiva de comer o pagar los recibos de la luz, que se encarecieron automáticamente desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro y que con la reforma energética neoliberal del expresidente Peña Nieto se agudizaron a la vez que legalizaron el despojo. Le comparto algunos ejemplos respecto a los abusos, injusticias e irregularidades que como ya he mencionado, viven y padecen las familias mexicanas. Todo lo tenemos también debidamente documentado. Primer ejemplo, en la alcaldía de Iztapalapa existe el caso en donde se construyeron 6 viviendas, se solicitaron los contratos desde hace más de 5 años y la CFE exige el pago de consumos con la tarifa DAC, es decir, tarifa doméstica de alto consumo, y se niega a contratar los servicios independientes. Esto cada bimestre se ha ido acumulando hasta llegar a deudos impagables. Lógicamente, las familias no reconocen dichas deudas ante la cerrazón de la CFE por negarse a regularizar los servicios. Por cierto, en este caso la Profeco se ha mantenido al margen con respecto a este tema y a otros del mismo rubro. El caso 2 es en Tlalnepantla, Estado de México. Se solicitaron 8 servicios para vivienda y la CFE ordenó bajo un esquema de normas la construcción de una concentración de medidores para la conexión de los servicios. Así se realizó, pero a la hora de contratar negaron el servicio con diversos pretextos y al final de cuentas piden dinero para la contratación del servicio.
Es lo que sucede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Hay un desperfecto en la distribución subterránea y con mentiras y documentación de mala fe, arbitraria y muy ventajosa, pretenden imponer una sanción de más de 200,000 pesos a un usuario. En este caso se realizó una diligencia de Profeco que consistió en la visita de 3 instancias, la CFE, Profeco y FIPATER, que es un participante externo de la CENER. Y ahí se determinó que no existe responsabilidad alguna del usuario. Esto, por cierto, pues aún así la CFE condenó al usuario a pagar y la Profeco hasta ahora se ha mantenido al margen. Un ejemplo más, en Atizapán de Zaragoza, personal de la CFE intentaron extorsionar a una usuaria con 30,000 pesos para disque salvarla de una supuesta multa. Se documentó el hecho ante la Fiscalía, ante el órgano interno del control de la CFE y también ante la Profeco. Y nada, condenaron a la usuaria a pagar 200,000 pesos. Señor presidente, los usuarios en resistencia de la UNUR le piden una audiencia para poder explicarle estos asuntos y más que tienen la otra cara del conflicto social derivado de la privatización, cómo fortalecer la empresa pública y realizar cambios de fondo en la CFE, porque hasta ahora existe abuso, corrupción, maltrato y mal servicio en CFE. Dicen que por diferentes medios han intentado hablar con el director de la CFE y no les han dado largas, no los ha recibido. Es todo y gracias. Muy bien. Ahí, para Ricardo Sheffield, a él le vamos a encargar esto, lo que acabas de denunciar. También el documento nos los entregas, los 2 casos. Muy bien. Gracias.